Hoy no necesitas más motivación. La motivación es un fuego caprichoso. Aparece cuando quiere y se apaga cuando más la invocas. Lo que necesitas es algo más silencioso y más firme. Gobierno interior. Porque un día imparable no se construye con euforia, se construye con claridad. No se sostiene con promesas, se sostiene con una decisión que no negocia consigo misma. Y esa decisión nace en un lugar donde nadie puede entrar, donde ninguna noticia, ningún comentario y ningún retraso tienen autoridad: tu mente. Hay mañanas en las que abres los ojos y antes de que el cuerpo se levante, la cabeza ya está corriendo. Tareas, mensajes, pendientes, expectativas. Aún no has dado un paso y sin embargo ya sientes que vas tarde. Aún no ha ocurrido nada y sin embargo ya estás cansado. Ese cansancio no siempre es físico, muchas veces es el agotamiento de vivir sin elegir, de dejar que el mundo sea el que ponga el tono de tu día. Es como si cada ruido exterior tuviera un derecho automático sobre ti, y entonces te preguntas por qué te cuesta tanto avanzar, por qué cualquier contratiempo te desordena, por qué una sola frase ajena te cambia el ánimo. No es falta de capacidad, es falta de dominio. No hay día verdaderamente fuerte si comienza en manos de lo que no controlas. Un día imparable no es un día perfecto, sin obstáculos, sin errores y sin imprevistos. Eso es una fantasía. Un día imparable es un día en el que tú no te abandonas. Un día en el que, pase lo que pase, tu centro permanece. No porque seas frío, sino porque eres dueño. No porque no sientas, sino porque sabes dónde poner el peso de tus emociones. No porque el mundo se calme, sino porque tú aprendes a no depender de su calma. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has perdido una mañana por una pequeña fricción? Un mensaje que no llega, un correo que te incomoda, una mirada que interpretas mal, un plan que se rompe. Y sin darte cuenta, la mente se convierte en un tribunal. Empiezas a juzgar, a imaginar, a discutir por dentro. Te vas del presente. Y cuando por fin vuelves, ya has perdido tiempo, energía y dignidad. Lo más caro que pagamos no es el problema, es la reacción. No es el suceso, es el permiso que le damos para gobernarnos. Por eso, antes de hablar de hábitos, de productividad o de disciplina, hay que hablar de soberanía. La vida exterior es variable, la vida interior puede ser firme. La sociedad cambia de humor cada minuto, tu carácter puede sostenerse. El mundo te ofrece estímulos, tú eliges respuestas. Y esa diferencia tan simple, tan antigua, tan olvidada, es la frontera entre vivir a merced y vivir con dirección. Hoy te propongo algo más serio que un consejo. Te propongo un juramento para el día. No un juramento grandilocuente, sino uno práctico, casi austero. Un juramento que puedas recordar cuando el ruido suba, cuando la paciencia baje y cuando el cuerpo quiera rendirse. Este juramento no pretende convertirte en alguien distinto de la noche a la mañana. Pretende devolverte a ti mismo cada vez que te dispersas. Porque eso es la verdadera fuerza, no la perfección, sino el retorno. La frase es esta, simple y contundente, como una piedra bien puesta. El día empieza dentro de mí, no empieza en mi agenda, no empieza en el teléfono, ni en el jefe, ni en el tráfico, ni en los titulares, ni en el estado de ánimo de otras personas. Empieza en el lugar desde el que miro todo eso. Empieza en el punto exacto donde decido qué tipo de ser humano voy a ser hoy, independientemente de qué tipo de día me toque. Si esto te parece demasiado filosófico, prueba a mirarlo como lo que realmente es, una estrategia de supervivencia elegante, porque un mundo sin control sobre tu interior te convierte en rehén, te hace reaccionar antes de comprender, te hace hablar antes de pensar, te hace actuar desde la herida,
no desde el criterio. Y con eso no solo pierdes eficacia, pierdes paz, pierdes respeto por ti mismo. Hay una forma discreta de violencia que se ejerce contra uno mismo cada vez que se entrega la mente a la prisa, a la comparación, al dramatismo, a la queja, y esa violencia se disfraza de «así soy» o de «no puedo evitarlo». La verdad es más dura y más liberadora. Sí puedes evitarlo, pero exige entrenamiento. Y aquí no se trata de negar la realidad, se trata de colocar cada cosa en su sitio. Lo que ocurre afuera tiene su peso, puede doler, puede incomodar, puede exigir, pero no tiene por qué gobernar. Hay una diferencia inmensa entre atender y someterse. Puedes mirar los hechos sin arrodillarte ante ellos. Puedes reconocer el problema sin permitir que se convierta en tu identidad. Puedes sentir presión sin convertirte en pánico. Esa es la gimnasia del espíritu. Sostener el mundo sin que el mundo te rompa. Imagina por un momento que tu mente es una ciudad amurallada. No para aislarte, sino para elegir qué entra. No todo visitante merece acceso. No todo pensamiento merece tu trono. No toda emoción merece el volante. La mayoría de nuestras derrotas diarias no vienen de enemigos grandes, sino de pequeñas puertas abiertas. La notificación que interrumpe tu enfoque, la opinión que buscas para sentirte seguro, la comparación que te roba gratitud, la urgencia que te hace olvidar lo importante. Una ciudad sin puertas no es una ciudad libre, es una ciudad saqueada. Este video no es un catálogo de frases bonitas para compartir, es un mapa para atravesar el día sin perderte. 11 frases, sí, pero no como adornos, como herramientas, como llaves, como recordatorios de que, aunque no controles el guión del mundo, sí puedes controlar tu manera de habitarlo. Y eso, cuando lo entiendes, cambia todo, porque dejas de pedirle al día que sea fácil y empiezas a exigirte a ti que seas firme. Dejas de mendigar ánimo y empiezas a construir carácter. Dejas de vivir esperando un momento perfecto y empiezas a crear un momento digno, aquí, ahora. Quédate con esta primera idea como con un ancla. La fuerza no consiste en que nada te afecte, consiste en que nada te arrastre. Hoy no vamos a buscar un día sin problemas, vamos a buscar un día con dirección. Y la dirección comienza con una frontera, distinguir lo que depende de ti y lo que no. Si quieres que nadie pueda detenerte, primero tienes que dejar de detenerte tú mismo, entregando tu paz a lo que no es tuyo. Ahora, toma esta frase y guárdala como quien guarda una espada corta. El día empieza dentro de mí, no empieza en mi agenda. Y desde ahí, damos el siguiente paso: poner límites al mundo para recuperar el timón. Hay un instante, casi invisible, en el que el día se decide. No ocurre cuando sales de casa, ni cuando empiezas a trabajar, ni cuando te sientas frente a una pantalla. Ocurre antes. Ocurre en ese margen estrecho entre abrir los ojos y entregarle tu atención al mundo. En ese margen, la mayoría de las personas comete el mismo error. Confunde estar despierto con estar presente. Se levantan, sí, pero se levantan ya invadidos. Y entonces el día no empieza con propósito, empieza con reacción. La escena es sencilla y, precisamente por eso, peligrosa. La mano busca el teléfono casi sin permiso. Una notificación. 2:10. Un titular que aprieta el pecho. Un mensaje que exige respuesta. Un audio que trae drama. Un calendario que parece una condena. No has elegido nada y, sin embargo, ya estás obedeciendo. Te has convertido en un corredor sin salida que corre porque otros silban. Y cuando la mente entra así en la mañana, llega al mediodía como una casa con las ventanas abiertas. Cualquier ruido se cuela, cualquier viento la desordena. No te digo que el mundo sea malo, te digo que es insistente. No te digo que debas huir de lo exterior,
Te digo que debes entrar en él con el alma vestida, no desnuda. Porque el mundo no tiene por qué tratarte con delicadeza, pero tú sí puedes tratarte con firmeza. La diferencia entre una persona que se desmorona y una que avanza suele ser esta. La segunda no empieza el día pidiendo que el mundo sea más suave, empieza el día endureciendo su criterio. Hay una forma de libertad que no requiere cambiar nada fuera. Es una libertad austera, íntima, que consiste en elegir tu tono antes de que lo elija la multitud, en decidir tu actitud antes de que llegue la primera interrupción, en marcar, con una línea serena, el punto desde el cual mirarás lo que venga. Ese punto es tu intención, no una intención decorativa, sino una intención que gobierna, una intención que no se deja arrastrar por el primer impulso del día. La mayoría cree que la intención es una frase bonita, no lo es. La intención es la arquitectura de tu conducta. Sin intención, tu día se convierte en un montón de momentos sueltos. Con intención, incluso el caos adquiere forma, porque tú la pones. Por eso, antes de correr, antes de hablar, antes de consumir información, conviene una cosa: un minuto de gobierno. Un minuto en el que tú te recuerdas que sigues siendo tú, aunque el mundo sea muchos. Imagina que tu mente es un caballo fuerte. Si lo sueltas sin riendas, correrá donde haya ruido, donde haya miedo, donde haya promesa. No porque sea malo, sino porque es instinto. Pero tú no estás hecho para vivir solo de instinto. Estás hecho para elegir. Y elegir, por la mañana, no requiere grandes discursos, requiere un gesto pequeño y constante. Un gesto que diga: hoy no me arrastro detrás de mi estado de ánimo, hoy lo conduzco. Aquí aparece la frase que sostiene esta parte del camino, una frase que funciona como un sello al inicio del día. Elijo mi actitud antes de elegir mis tareas. No significa que ignores tus responsabilidades. Significa que decides desde qué lugar las harás. Porque la misma tarea puede ser una carga o un entrenamiento, una penitencia o una oportunidad de carácter. La diferencia no está en la tarea, está en el que la hace. Cuando eliges la actitud primero, cambias la jerarquía. Dejas de ser alguien que actúa según lo que siente en cada momento y te conviertes en alguien que educa lo que siente a través de lo que hace. Esto es esencial. El ánimo no siempre llega antes de la acción, muchas veces llega después. El orden correcto no es «me siento bien, entonces actúo». El orden que construye una vida fuerte es «actúo con dignidad, y entonces mi ánimo aprende a seguir». A la mañana se le pide poco y se le confía mucho. No necesitas un ritual complejo, ni una ceremonia larga, ni una perfección imposible. Necesitas un gesto breve, repetible, limpio, un gesto que puedas hacer incluso en un día gris, incluso con sueño, incluso con prisa. Porque lo que salva no es lo grandioso, lo que salva es lo practicable. Empieza por lo más básico, la respiración no como técnica, sino como recordatorio. 3 respiraciones conscientes, no para relajarte, sino para recuperar tu mando. Inhala como quien vuelve a su casa, exhala como quien suelta lo que no le pertenece. En esas 3 respiraciones no buscas calma artificial, buscas presencia. Estás diciendo sin palabras: aquí estoy, entero, antes de que el mundo me reparta en 1000 pedazos. Luego, una sola frase dirigida a ti, sin dramatismo, sin azúcar, sin autoengaño, una frase que parezca escrita por alguien que se respeta, algo como: hoy me comportaré con templanza, aunque el día sea impaciente, o hoy haré lo correcto, aunque no sea cómodo, o hoy no mendigaré aprobación, trabajaré con honestidad. Lo importante no es la belleza de la frase, sino su autoridad. Debe sonar como una orden amable, no como un deseo frágil. Y después, una elección clara sobre tu primera acción del día.
no la más grande, sino la primera digna, porque el primer acto crea una inercia. Si el primer acto es rendirte a la distracción, el resto del día te costará más. Si el primer acto es un pequeño gesto de autodominio, hacer la cama, beber agua, estirar el cuerpo, escribir 2 líneas, empezar una tarea sin mirar mensajes, le estás enseñando a tu mente una lección silenciosa. Yo mando aquí. Esto no es moralismo, es estrategia. Tu atención es la moneda con la que compras tu vida. Si la gastas en lo primero que aparece, vivirás una vida comprada por otros. Si la inviertes con intención, vivirás una vida construida por ti. Y esa inversión empieza al inicio, cuando todavía no has sido arrastrado por los ritmos ajenos. Ahí está tu ventaja, ahí está el punto de apoyo. Quizá pienses que 1 minuto no cambia nada. 1 minuto cambia el orden, y cuando cambias el orden, cambias el resultado. Porque el día no se rompe de golpe, se rompe por acumulación de pequeñas sesiones. Cedes tu atención, cedes tu paciencia, cedes tu enfoque, cedes tu criterio. Al final, ya no sabes en qué momento te perdiste, solo sabes que estás agotado. Lo contrario también funciona. Te recuperas por acumulación de pequeñas fidelidades. Fidelidad a tu intención, fidelidad a tu carácter, fidelidad a esa parte de ti que no necesita aplausos para mantenerse de pie. Haz de la mañana un umbral, no un campo de batalla. En el umbral decides quién entra contigo al día, tu prisa, tu miedo, tu comparación, tu resentimiento o tu claridad. No puedes impedir que aparezcan pensamientos oscuros. Sí puedes impedir que se sienten en el trono. No puedes controlar la primera emoción. Sí puedes controlar si la conviertes en conducta. Esa es la diferencia entre una vida que se padece y una vida que se gobierna. Guarda esta frase como una llave. Elijo mi actitud antes de elegir mis tareas. Y entra en el día desde ahí, como quien entra en una sala con la espalda recta. Porque cuando eliges tu actitud primero, el mundo puede ser ruidoso, pero tú no serás confuso. Puedes ser duro, pero tú no serás frágil. Puedes ser impredecible, pero tú no serás voluble. Y ahora, con esa base, llega el siguiente paso inevitable: trazar la frontera entre lo que depende de ti y lo que no, para no desperdiciar fuerza donde no hay mando. A partir de cierto momento del día, el mundo empieza a empujar. No lo hace con maldad, lo hace por naturaleza. Aparecen los retrasos, las respuestas frías, los cambios de plan, las prisas ajenas, la burocracia, el ruido. Y es ahí donde muchas personas pierden la compostura, no por algo enorme, sino por una suma de pequeñas cosas que se sienten como un ataque personal. Un atasco que no avanza, una reunión que se alarga, un mensaje que llega con un tono que no esperabas, un error mínimo que te obliga a repetir, una mirada indiferente que tu mente convierte en juicio. En ese tramo, el peligro no es el obstáculo. El peligro es confundir el obstáculo con una sentencia sobre ti, como si el universo estuviera opinando de tu valor. El carácter se pone a prueba justo cuando la realidad no se adapta a tus expectativas. Ahí se revela si tu fuerza es real o decorativa. Porque lo que desgasta no es que el mundo sea imperfecto, sino pretender que no lo sea. Querer que todo encaje, que todo salga, que todo responda, que todos se comporten como deberían. Esa exigencia, aunque parezca una forma de ambición, en realidad es una forma de esclavitud. Te encadena a la conducta de otros, a los ritmos de fuera, a los caprichos de lo imprevisible. Y entonces, aunque tengas talento, te vuelves frágil, porque tu estabilidad depende de factores que nunca estuvieron bajo tu mando. Hay una medicina antigua para ese desgaste moderno. No es una afirmación positiva, ni una frase para fingir serenidad. Es un criterio preciso, casi matemático.
consiste en separar la vida en dos territorios. En uno están las cosas que dependen de ti, en el otro están las cosas que no. Parece simple, pero es una revolución, porque donde no hay mando, no debe haber desesperación. Donde no hay control, no debe haber orgullo herido. Donde no hay poder de decisión, no debe haber consumo de energía como si lo hubiera. En el territorio de lo que depende de ti, viven tus juicios, tus decisiones, tu esfuerzo, tu disciplina, tu capacidad de esperar, tu forma de hablar, tu forma de callar, tu manera de comportarte cuando nadie te aplaude. Ahí vive tu libertad. En el territorio de lo que no depende de ti, viven el clima, el tráfico, el pasado, la opinión de otros, la velocidad con la que cambia el mundo, el humor de alguien que no ha dormido, la reacción de una persona que interpreta desde sus heridas. Ahí vive la realidad exterior. Puedes influir a veces, puedes negociar, puedes proponer, pero no puedes mandar. Y donde no se manda, no se debe exigir obediencia. La mayoría sufre porque mezcla territorios. Quiere controlar lo incontrolable y al mismo tiempo descuida lo único controlable. Persigue el reconocimiento y abandona la excelencia. Discute con la imagen que otros tienen de él y se olvida de cuidar la verdad de su conducta. Se pelea con el pasado, que ya no responde, y descuida el presente, que todavía puede moldear. Esa confusión crea un cansancio particular, el cansancio del que empuja una pared. No avanza, pero se agota, y además se enfada, como si la pared tuviera la obligación de moverse. Cuando aprendes a separar, el mundo no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más lúcido, y la lucidez es una forma de paz. Empiezas a notar que hay dos tipos de problemas: los que se trabajan y los que se aceptan, los que se resuelven con acción y los que se resuelven con dignidad, los que requieren estrategia y los que requieren templanza. El hombre fuerte no lo reduce todo a una sola respuesta, no lo convierte todo en guerra. El hombre fuerte elige el arma adecuada, y a veces el arma adecuada es no pelear. La frase que sostiene este punto es una brújula que cabe en la boca y en el bolsillo. No gobierno el viento, gobierno la vela. El viento es todo eso que llega sin pedir permiso. Tu vela es tu juicio, tu actitud práctica, el gesto que decides hacer a pesar de la turbulencia. No se trata de negar que haya viento, se trata de recordar que la dignidad de un navegante no está en calmar el mar, sino en llevar su nave con criterio. Cuando algo te descoloca, el entrenamiento consiste en hacer un movimiento interior rápido, casi automático, nombrar el territorio. Esto no depende de mí, esto sí. No depende de mí la demora. Sí depende de mí qué hago con la demora. No depende de mí la respuesta ajena. Sí depende de mí cómo respondo yo. No depende de mí que alguien esté irritado. Sí depende de mí no contagiarme de su irritación. Esa separación te devuelve energía en el acto, te quita de encima una carga que nunca te correspondió, y ese gesto, repetido, cambia la calidad de tus días. Porque la mayoría no se derrumba por un golpe, se derrumba por cargar con lo que no le toca. Hay una forma práctica de llevar esto al cuerpo para que no quede como teoría. Cuando te sientas arrastrado por una preocupación, conviértela en dos líneas. En la primera escribe lo que ocurre en términos de hechos, sin dramatismo. En la segunda, escribe lo que depende de ti hacer ante esos hechos. Esa segunda línea debe contener acciones pequeñas y concretas, no quejas ni deseos, aunque sea mínimo, aunque sea humilde, aunque sea incómodo, porque la mente se calma cuando encuentra una tarea que le pertenece. Se vuelve más estable cuando deja de exigirle al mundo que cambie y empieza a preguntarse qué exige de sí misma. Con esta frontera, algo profundo ocurre. Dejas de vivir como un juez que dicta sentencias sobre la realidad
y te conviertes en un artesano que trabaja con ella. Tomas lo que hay y lo transformas donde puedes. Aceptas lo que no puedes y lo sostienes con nobleza. Esa combinación es rara y por eso es poderosa. La aceptación sin acción se parece a la resignación. La acción sin aceptación se parece al delirio. El equilibrio entre ambas es el sello de un espíritu disciplinado. Esto también protege tu trato con los demás. Cuando comprendes que no controlas la mente de nadie, desaparece una parte enorme de tu frustración. Dejas de reclamar a todos que sean perfectos. Dejas de necesitar que te comprendan para poder estar sereno. Aprendes a ofrecer tu mejor conducta sin exigir un recibo inmediato. Y eso te hace más estable, más respetable y, paradójicamente, más influyente. Porque la gente confía en quien no cambia de forma según el viento social. Hay un último detalle que da solidez a esta enseñanza. Separar territorios no significa volverse indiferente, significa volverse exacto, significa poner cada emoción en su lugar y cada esfuerzo en su sitio. Significa no desperdiciar tu vida discutiendo con lo inevitable. En un mundo que premia la reacción, la exactitud es una forma de rebeldía. En un entorno que alimenta el drama, la serenidad es una forma de poder. Ahora la frontera está trazada. Lo que depende de ti tiene un nombre y un peso. Lo que no depende de ti deja de exigir tributo emocional. Con eso, el día se vuelve más manejable, no porque cambie, sino porque tú dejas de luchar contra sombras. Y desde esa claridad llega el siguiente paso natural: concentrar toda tu fuerza en lo único que siempre está disponible, el instante presente, y dentro de ese instante elegir una sola acción correcta, la siguiente, la que se puede hacer ahora. Una vez que has recuperado el timón interior y has dejado de malgastar fuerza en lo que no te pertenece, aparece un desafío más sutil. La mente, incluso cuando está más clara, tiende a escaparse. Se escapa hacia lo que falta, hacia lo que podría fallar, hacia lo que vendrá después. Se proyecta como un animal nervioso que cree que anticipar es protegerse. Y sin darte cuenta, el día se rompe en dos mitades inútiles, una que ya pasó y otra que todavía no existe. En medio queda lo único real, lo único trabajable, lo único que puede ser noble, este instante. El presente no es una idea espiritual, es una herramienta de hierro. Todo lo que te importa sucede aquí, aunque tu imaginación insista en lo contrario. La paciencia se practica aquí. La templanza se decide aquí. El trabajo se ejecuta aquí. El cuerpo respira aquí. Incluso el dolor, cuando llega, llega aquí. El futuro no te concede una segunda vida, solo te concede una pantalla donde proyectas ansiedad. El pasado no te ofrece soluciones, solo te ofrece escenas donde te castigas o te justificas. El presente, en cambio, te ofrece poder. Pequeño, sí. Limitado, sí, pero real. Y la vida, cuando se vive con verdad, siempre se construye con poderes pequeños. Por eso la mente disciplinada no intenta cargar con todo el día a la vez. Esa es una de las trampas más comunes de la modernidad: confundir estar ocupado con estar avanzando. Abrimos una lista infinita de tareas y sentimos que nuestra valía depende de devorarla. Entonces empezamos a correr, pero no hacia algo claro. Corremos dentro de una niebla. La mente se vuelve un pasillo largo, donde cada puerta conduce a otra puerta. Y el agotamiento llega antes que el progreso, porque no hay un centro. Hay dispersión. La manera de romper esa niebla no es pensar más. Pensar más, cuando ya estás saturado, es como agitar un agua turbia, esperando verla transparente. La manera de romper la niebla es elegir una sola cosa, y elegirla con dignidad. Elegir lo siguiente. No lo definitivo, no lo perfecto,
no lo que resolverá todo de una vez. Lo siguiente, lo que está a una distancia razonable de tu mano, lo que puede hacerse ahora sin teatro. Ese gesto tiene un poder enorme, le devuelve forma al tiempo. La frase que sostiene este tramo es severa y liberadora. No cargo con toda la vida, cargo con este momento. En el fondo, no se trata de reducir ambiciones, sino de ordenar la energía. Un espíritu fuerte no es el que se promete hazañas gigantescas cada mañana, sino el que cumple lo que se promete en el siguiente minuto. La grandeza no es un salto, es una suma, y solo puedes sumar en el presente. Cuando te levantas con una sensación de presión o de prisa, suele ser porque la mente está intentando vivir 5 horas a la vez. Una parte ya está discutiendo una conversación futura, otra parte lamenta una decisión anterior, otra parte intenta adivinar el humor de alguien, otra parte calcula consecuencias, otra parte se culpa por no ser suficiente. Ese ruido parece inteligencia, pero es dispersión, y la dispersión, por dentro, se siente como angustia. En ese estado, la disciplina consiste en un acto simple: estrechar el mundo hasta que vuelva a ser habitable. Hoy no es un océano, hoy es una baldosa. No necesitas ver toda la escalera, necesitas ver el siguiente escalón. Y cuando lo ves y lo pisas, recuperas algo que parecía perdido: la confianza en tu capacidad de actuar. Porque la confianza no viene de pensar en lo que harás, viene de comprobar que puedes hacer algo, aunque sea pequeño, aunque sea modesto, aunque no tenga brillo. La vida moderna te empuja a la prisa, pero la prisa es una mala consejera. Te hace hacer mucho con poca presencia. Te mantiene en movimiento para que no te des cuenta de que estás vacío. El presente, en cambio, te exige honestidad. Te obliga a mirar lo que tienes delante sin inventar excusas. Te obliga a aceptar la simplicidad. Esto es lo que hay, y esto es lo que toca. Y esa aceptación, lejos de ser resignación, es la base del trabajo bien hecho. Hay un modo de anclar el presente en el cuerpo, porque la mente entiende mejor cuando el cuerpo participa. Un gesto breve, la espalda recta, los pies en el suelo, la mirada quieta. Un instante de silencio interior donde no negocias con tus pensamientos, solo los dejas pasar como si fueran humo, y, sin darle vueltas, eliges la siguiente acción concreta. No una intención abstracta, sino un movimiento verificable. Abrir un documento y escribir la primera frase. Llamar y decir lo necesario sin adornos. Ordenar el espacio de trabajo. Terminar un trámite que has pospuesto. Empezar donde estás, con lo que tienes. La clave está en que esa acción sea tan pequeña que no permita dramatismo. El dramatismo necesita amplitud, necesita historias largas para justificarse. La acción pequeña lo desarma, le quita escenario. En lugar de «tengo que cambiar mi vida», aparece «tengo que hacer esta parte». En lugar de «no doy la talla», aparece «voy a completar este paso». En lugar de «esto me supera», aparece «esto se hace así». Y cuando ese cambio ocurre, la mente deja de sentirse perseguida y empieza a sentirse útil. No es casual que muchas personas se sientan más tranquilas cuando por fin comienzan, aunque comiencen tarde. El inicio tiene un poder terapéutico, no porque resuelva todo, sino porque rompe la ilusión de impotencia. Y la impotencia, cuando se instala, es la raíz de muchas formas de desesperación cotidiana. Por eso, el arte de vivir no consiste en esperar a estar listo, consiste en empezar con limpieza, incluso sin ganas, incluso con dudas, incluso con cansancio. En este punto, conviene recordar algo que el orgullo olvida. No estás aquí para impresionar al mundo, estás aquí para cumplir tu deber con excelencia silenciosa. El deber, entendido no como una carga ajena, sino como una elección de carácter.
hacer lo que te corresponde y hacerlo bien, aunque nadie lo celebre. El presente es el único lugar donde esa excelencia puede nacer. El futuro no fabrica virtud, solo la imagina. El pasado no fabrica virtud, solo la evalúa. El presente la ejecuta. Cuando adoptas esta manera de avanzar, el día cambia de textura. Deja de ser una masa enorme que te aplasta y se convierte en una secuencia de instantes manejables. Cada instante te pregunta lo mismo, sin palabras. ¿Cuál es la acción correcta ahora? Y tu tarea es responder con hechos, no con quejas, no con fantasías, no con excusas. Hechos, un paso, luego otro. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que no depende de grandes picos de energía para sostenerse, porque vive desde una fuente más estable, la constancia. La constancia no es una emoción, es una forma de respeto hacia uno mismo. Es decirte, aunque hoy sea un día difícil, no te abandonaré. Aunque el mundo sea ruidoso, no me dispersaré. Aunque el resultado no sea inmediato, no me volveré voluble. Y ese respeto, practicado en el presente, crea una fuerza que otros perciben sin que tengas que hablar de ella. No hay nada mágico en esto, pero sí hay algo profundamente transformador. Cuando eliges el presente, dejas de vivir como si estuvieras siempre llegando tarde a tu propia vida. Empiezas a habitarla. Empiezas a sentir que el tiempo no te arrastra, sino que lo atraviesas con intención. Y en esa intención aparece una paz activa, una paz que no se parece a la pasividad, sino a la firmeza. Con el presente recuperado y la siguiente acción elegida, llega la verdad inevitable del camino. Incluso actuando bien, las cosas se torcerán. Aparecerán obstáculos en medio de tu avance, no como castigo, sino como materia prima. Y entonces tu disciplina dejará de ser solo enfoque, se convertirá en entrenamiento, porque lo que se interpone no siempre frena, a veces forma. Cuando el día ya está en marcha y el cuerpo ha aceptado el ritmo, llega el momento en el que la realidad muestra su verdadera naturaleza. No promete comodidad. No hay un camino limpio, sin fricción, sin retrasos, sin roces. Hay un trayecto con curvas, con piedras sueltas, con interrupciones que parecen inoportunas y con errores que aparecen justo cuando se estaba empezando a sentir estabilidad. La mente inmadura interpreta esto como una señal de mala suerte o como una injusticia personal. La mente entrenada lo entiende como lo que es, el material del que se fabrica la fuerza. El obstáculo no es un accidente dentro de la vida, es parte de su estructura. Querer una jornada sin dificultades es pedir un cuerpo sin peso. Lo que fortalece no es la ausencia de resistencia, sino la presencia de una resistencia bien tratada. Por eso, cada contratiempo trae consigo una invitación silenciosa: convertir la frustración en formación, convertir el golpe pequeño en una lección, convertir el plan que se rompe en una oportunidad de carácter. Hay personas que, ante el primer fallo, se desmoronan por dentro, se enfadan con el tiempo, con la gente, con el mundo, consigo mismas. Ese enfado parece energía, pero en realidad es fuga. Es energía que se va en calor, en ruido, en drama. Queda poco para lo único útil, la acción. En cambio, existe otra manera, más sobria y más poderosa. La dificultad aparece, la mente la reconoce, y en lugar de fabricar una historia amarga, fabrica una respuesta. La diferencia no está en el tamaño del problema, está en el estilo del espíritu. Lo que impide avanzar no siempre es la dificultad. A menudo es el orgullo de creer que la dificultad no debería existir. Ese orgullo convierte el día en una protesta constante. Protesta porque alguien no respondió como se esperaba. Protesta porque la agenda cambió. Protesta porque el cuerpo no está al 100.
protesta porque la vida no se ajusta al ideal. Y esa protesta roba tiempo, roba claridad, roba dignidad. La vida no negocia con el ideal, la vida se vive con lo que hay. La nobleza, por tanto, consiste en trabajar con lo real sin exigir que sea amable. En este punto, la frase que sostiene el corazón del entrenamiento debe ser breve, seca, directa, como una orden interior. Lo que se interpone me entrena. No es una frase para decir en voz alta buscando consuelo. Es una frase para recordarse cuando el impulso pide rendición o ira. Porque el obstáculo, mirado con precisión, revela algo que el día tranquilo no revela: el estado del carácter. Donde hay fricción, se ve la paciencia. Donde hay provocación, se ve la templanza. Donde hay demora, se ve la disciplina. Donde hay confusión, se ve el criterio. Los días fáciles son agradables, pero no siempre son formativos. Los días difíciles, bien vividos, construyen una espalda interior. El entrenamiento no exige que se disfrute del dolor, exige que se use. El dolor, la incomodidad y la incertidumbre no necesitan ser amados, necesitan ser administrados. Cuando aparece un impedimento, el primer movimiento suele ser emocional: tensión en el pecho, prisa, irritación. Ese movimiento es natural. Lo que no es inevitable es lo que viene después. Lo que viene después puede ser una reacción ciega o puede ser una conducta elegida. Esa elección es la frontera entre una mente que se deja arrastrar y una mente que gobierna. En lugar de convertir el obstáculo en un enemigo, se le da un lugar. Se convierte en un ejercicio. Igual que un atleta no se ofende con la pesa, sino que la utiliza para fortalecer el músculo, el espíritu disciplinado no se ofende con la resistencia del mundo. La resistencia no es un insulto, es el terreno de trabajo, y el trabajo interior consiste en responder sin veneno, sin exageración, sin convertir lo temporal en tragedia. Un contratiempo suele traer dos dolores: el dolor del hecho y el dolor de la interpretación. El hecho puede ser simple: algo falla, alguien se equivoca, un plan se retrasa. La interpretación, en cambio, puede ser un veneno lento: esto siempre me pasa, nunca funciona, no valgo, me están faltando al respeto. Esa interpretación añade peso inútil. La mente fuerte aprende a separar, mantiene el hecho como hecho y no lo convierte en identidad. Mantiene la dificultad como dificultad y no la convierte en destino. Existe una práctica silenciosa que vuelve esto operativo. Al aparecer una dificultad, se realiza una pausa mínima, casi imperceptible, como si se colocara una mano interna sobre el impulso. En esa pausa, la atención se desplaza del drama al deber. Se deja de buscar culpables y se empieza a buscar el siguiente movimiento correcto. El obstáculo, entonces, no se convierte en una pared, sino en una señal que indica por dónde continuar. Ajustar, corregir, simplificar, insistir. En la vida cotidiana, el obstáculo suele ser una interrupción, y una interrupción pone a prueba la calidad de la concentración. Si la concentración era frágil, se rompe y cuesta volver. Si la concentración era madura, se adapta y regresa. Esto también es entrenamiento: volver. Volver al trabajo después de un imprevisto, volver al tono después de una provocación, volver a la calma después de una mala noticia. Volver es una habilidad, y toda habilidad nace de la repetición. Nadie nace con templanza, se fabrica. Hay una grandeza discreta en responder bien cuando nadie lo espera. El mundo está lleno de personas que justifican su dureza por su cansancio y su mala educación por su estrés. El espíritu que se entrena decide otra cosa. Usa el estrés como una prueba de elegancia moral. Usa el cansancio como una invitación a la sencillez. Usa la presión
como una ocasión para ser exacto. Esa exactitud se nota en los gestos pequeños. Hablar con claridad en lugar de hablar con rabia, corregir sin humillar, pedir disculpas sin teatralidad, continuar sin necesidad de aplauso. Cuando el obstáculo se interpreta como entrenamiento, también cambia la relación con el fracaso. El fracaso deja de ser una etiqueta final y se convierte en información. Indica dónde falta práctica, dónde sobra prisa, dónde la atención se dispersa, dónde el ego se mete en medio. Esa información, bien utilizada, mejora el siguiente intento. Así, incluso lo que parecía pérdida se transforma en progreso. El tiempo no se recupera, pero el aprendizaje sí. Y el aprendizaje, con el tiempo, vale más que cualquier victoria rápida. La mente que adopta esta postura no se vuelve dura, se vuelve firme. La firmeza no es frialdad. La firmeza es calor bien dirigido. Es energía que no se desperdicia en quejas y se invierte en acciones. Es la capacidad de sostener un propósito sin depender del humor del entorno. Y en esa firmeza aparece una serenidad activa, una serenidad que no se confunde con pasividad, sino con una decisión: no ceder el mando interior por un incidente pasajero. Al final, el obstáculo cumple una función que el día cómodo nunca cumple. Revela lo esencial. Enseña qué se mantiene cuando lo accesorio cae. Enseña qué clase de persona aparece cuando el guión se rompe. Y esa clase de persona puede ser elegida, no solo descubierta. Se elige cada vez que el impulso pide un grito y se ofrece una conducta limpia. Se elige cada vez que el cuerpo pide abandonar y se ofrece una pequeña insistencia. Se elige cada vez que el orgullo pide venganza y se ofrece templanza. Guarda la frase como se guarda una herramienta en el bolsillo: lo que se interpone me entrena. Y sigue caminando con esa idea como una columna interna, porque a partir de aquí surge un obstáculo más fino y más peligroso que cualquier imprevisto: el propio ego, esa necesidad de tener razón, de ser visto, de ser reconocido. Cuando el ego toma el mando, incluso el éxito se vuelve una trampa. Por eso, el siguiente paso es aprender a trabajar sin depender del aplauso y a vivir sin convertir la opinión ajena en juez de la propia paz. Hay un enemigo que no siempre llega con ruido. A veces llega vestido de justicia, de merecimiento, de yo debería. A veces se presenta como una exigencia legítima: que reconozcan tu esfuerzo, que respeten tu trabajo, que entiendan tus intenciones. Y sin embargo, cuando ese enemigo toma el mando, te roba lo más valioso: la libertad interior. Ese enemigo es el ego, esa parte de nosotros que no se conforma con hacer lo correcto, quiere, además, ser visto haciéndolo. No le basta la virtud, exige aplauso. No le basta la excelencia, exige confirmación. Y cuando no la recibe, envenena el día. El ego es hábil, convierte la vida en un escenario y a las personas en un jurado. Empiezas a vivir midiendo miradas, interpretando silencios, sumando gestos, leyendo entre líneas. Te vuelves experto en detectar señales de aprobación y te vuelves dependiente de ellas. Y esa dependencia se paga caro, porque en cuanto tu paz depende de la opinión ajena, tu paz ya no es tuya, está alquilada. Hoy te la conceden, mañana te la retiran. Un día te celebran, otro día te ignoran. Un día te comprenden, otro día te malinterpretan. Y tú, mientras tanto, subes y bajas como una hoja en el viento social. No es que el reconocimiento sea malo, es humano. Lo malo es convertirlo en condición para mantener la dignidad. Lo malo es usarlo como combustible principal, porque el reconocimiento no está bajo tu control, y lo que no controlas no puede ser tu fundamento. Además, hay una verdad difícil. Incluso cuando haces bien las cosas,
Habrá gente que no lo verá, que no lo valorará o que lo interpretará desde su propio sesgo. Si eso te rompe, no es porque el mundo sea injusto, es porque has puesto tu estabilidad en el lugar equivocado. Aquí aparece una frase que no acaricia el orgullo, lo educa. Una frase que funciona como un corte limpio en la mente. No necesito aplausos para vivir con rectitud. Esta idea no te quita ambición, te la purifica, te devuelve a lo esencial. Hacer lo que corresponde porque corresponde, no porque te miren. Trabajar con disciplina, aunque nadie lo note. Ser honesto, incluso cuando podrías sacar ventaja. Ser paciente, incluso cuando podrías descargar tu frustración. Ese es el tipo de poder que no se compra, porque no depende de la mirada de nadie. El ego también se disfraza de herida. Te dice, me han faltado al respeto, y a veces es cierto. Pero incluso si es cierto, la pregunta importante no es si te han tratado como mereces, sino qué clase de persona decides ser frente a eso. Porque hay dos formas de defensa, la que protege tu dignidad y la que protege tu orgullo. La primera es firme y limpia, la segunda es ruidosa y venenosa. La primera conserva tu centro, la segunda te arrastra a reacciones que luego te avergüenzan. La vida diaria ofrece muchas ocasiones para este entrenamiento. Quizá haces un trabajo impecable y otro recibe el mérito. Quizá aportas en silencio y nadie lo menciona. Quizá te esfuerzas por sostener una relación y la otra persona no lo ve. Quizá alguien te critica sin conocer tu proceso. El ego quiere que cada una de esas escenas sea una batalla. Quiere venganza, quiere corregir, quiere demostrar, quiere imponerse. Y en esa urgencia de imponerse se pierde algo más noble, la serenidad del que sabe quién es, aunque no se lo confirmen. La disciplina del espíritu consiste en volver una y otra vez al mismo punto. Tu carácter es tu propiedad, tu reputación es un rumor. Tu carácter lo construyes tú, acto a acto. Tu reputación la construyen otros, palabra a palabra, y cambia con facilidad. Si tú sacrificas tu carácter para defender tu reputación, has intercambiado oro por humo. Si, en cambio, proteges tu carácter aunque tu reputación se mueva, entonces permaneces intacto, porque hay algo más importante que parecer, ser. No hay necesidad de anunciarlo, ni de exhibirlo. De hecho, cuanto más te urge mostrar tu valor, más dependes de una mirada externa. El espíritu maduro trabaja sin necesidad de testigos, no por desprecio, sino por libertad. Hay una elegancia antigua en quien hace su tarea y no reclama medalla. Una elegancia que el mundo moderno ha olvidado porque ha convertido todo en exhibición. El esfuerzo se fotografía, la disciplina se presume, la virtud se convierte en marca personal, pero la virtud real es silenciosa. No necesita narrativa, necesita consistencia. Esto cambia incluso la manera en que soportas la injusticia, porque la injusticia, aunque duela, no tiene el poder de convertirte en alguien inferior, a menos que tú se lo concedas reaccionando con bajeza. Hay algo que la gente olvida. No siempre puedes controlar lo que te hacen, pero siempre decides qué te haces a ti mismo con tu respuesta. Puedes responder con resentimiento y degradarte, o puedes responder con firmeza y conservarte. El ego quiere que te degradas para que se note que te han herido. La sabiduría quiere que te conserves incluso en medio del golpe. La frase «no necesito aplausos» no significa que te vuelvas indiferente a los demás. Significa que dejas de mendigar, que dejas de vivir con la ansiedad de ser interpretado correctamente, que dejas de cargar con la tarea imposible de controlar la percepción ajena. Y cuando sueltas esa carga, recuperas energía. Energía para lo importante, trabajar bien, amar bien, pensar bien, elegir bien.
Hay un detalle esencial. El ego también aparece cuando haces algo bien. Te susurra, mira lo bueno que eres. Y ese susurro, si lo alimentas, te debilita, porque te vuelve complaciente, te hace buscar la próxima dosis de admiración, te hace perder humildad. Y la humildad no es humillación, es visión clara. Es recordar que siempre hay algo por mejorar, que siempre hay algo que no sabes, que siempre hay un límite que mañana te pondrá en tu sitio. La humildad te mantiene entrenable. El ego te vuelve frágil. Por eso, el trabajo interior aquí es doble. Cuando no te reconocen, mantienes la calma y continúas. Cuando te reconocen, agradeces, sin inflarte, y continúas. En ambos casos, continúas. Continuar es el sello de la verdadera disciplina. El aplauso no te acelera, el silencio no te detiene, la crítica no te destruye, la alabanza no te confunde. Te mantienes en el mismo eje. Hacer lo correcto con la mejor calidad que puedas, sin necesidad de drama. En la práctica, esto se traduce en una actitud concreta. Haz el bien y suéltalo. No lo uses como moneda para comprar cariño. No lo uses como arma para exigir reciprocidad. No lo uses como argumento para sentirte superior. Hazlo porque es tu estándar, porque es tu forma de habitar el mundo. Y si alguien lo ve, bien. Si no lo ve, también bien, porque el valor de tu acto no depende de su eco. Cuando el ego se calma, aparece algo que parecía imposible: ligereza. Una ligereza que no es superficialidad, sino ausencia de carga innecesaria. Ya no te pasas el día defendiendo una imagen, ya no necesitas ganar cada conversación, ya no te obsesionas con el lugar que ocupas en la mente de otros, y esa ligereza te hace más eficaz, más amable, más estable, te permite elegir tus batallas, y muchas veces elegir no batallar es la mayor victoria. Guarda esta frase como un voto íntimo. No necesito aplausos para vivir con rectitud. Deja que te acompañe cuando te ignoren, cuando te malinterpreten, cuando te comparen, cuando te provoquen. Porque si no dependes de la aprobación, eres difícil de manipular. Y cuando eres difícil de manipular, recuperas una fuerza serena que se nota en todo, en cómo hablas, en cómo trabajas, en cómo miras, en cómo callas. Y desde esa libertad nace el siguiente paso natural: tratar a los demás con una humanidad firme, sin volverte esclavo de sus estados de ánimo, sin perder tu centro. Porque cuando el ego ya no está pidiendo ser visto, el corazón tiene espacio para ser noble. Y ahí empieza una virtud aún más alta: la capacidad de responder con bien, incluso en un mundo que a veces responde con ruido. Cuando el ego deja de exigir su pago, algo se abre dentro. No es debilidad, es espacio. Y en ese espacio aparece la parte más difícil de la disciplina: la relación con los demás. Porque uno puede aprender a soportar el cansancio, a mantener el foco, a administrar la frustración, pero soportar a las personas sin perderse, sin volverse amargo, sin convertirse en lo que critica, requiere un arte más fino. La vida no se vive en una cueva, se vive en medio de temperamentos, de heridas ajenas, de opiniones rápidas, de palabras torpes, de silencios que duelen y de urgencias que no te pertenecen. Es fácil hablar de calma cuando nadie te provoca. Es fácil hablar de dignidad cuando nadie te contradice. El verdadero entrenamiento empieza cuando alguien te corta, cuando alguien te responde con sarcasmo, cuando alguien descarga su mal día sobre ti, cuando alguien te malinterpreta, cuando alguien compite contigo por cosas pequeñas, cuando alguien te mira como si fueras un obstáculo. Ahí surge la tentación de devolver lo mismo, de responder con la misma moneda, de ganar la discusión, de imponer, de humillar con inteligencia. Y, sin embargo, si haces eso, quizá ganes una escena, pero pierdes algo más importante: te pierdes a ti.
La grandeza humana no consiste en dominar a otros, consiste en no ser dominado por ellos. Esto no es poesía, es poder. Porque hay personas que no te pueden herir con sus manos, pero te hieren con su humor, con su negatividad, con su drama. Se instalan dentro de ti como si tu mente fuera un salón público, y tú, sin darte cuenta, te pasas el día discutiendo con sus palabras, repitiendo sus gestos, reviviendo sus tonos. Esa es una derrota silenciosa, permitir que el carácter de otro escriba el guión de tu interior. Por eso, aquí aparece una frase que parece suave, pero en realidad es una espada bien guardada. No triunfo haciendo que otros pierdan, triunfo sin perderme. Esta frase no te convierte en pasivo, te convierte en selectivo. Te recuerda que el objetivo no es quedar por encima en una conversación, sino permanecer íntegro. No es parecer inteligente, es actuar con nobleza. No es demostrar superioridad, es sostener tu centro. La compasión, en este sentido, no es sentimentalismo, es visión. Es entender que muchas personas actúan desde la ceguera, desde su propio ruido, desde sus frustraciones, desde sus inseguridades. No porque sean monstruos, sino porque están dormidas en su dolor. Y cuando alguien está dormido, no ve, reacciona, interpreta mal, acusa, se defiende, se protege atacando. Ver esto no justifica el mal comportamiento, pero te libera de tomártelo como un asunto personal. Y esa liberación es oro, te quita el veneno de la venganza. Hay una diferencia crucial entre firmeza y dureza. La dureza busca castigar, la firmeza busca preservar lo correcto. La dureza se alimenta del orgullo, la firmeza se sostiene en el criterio. Puedes poner límites sin herir, puedes decir no sin despreciar, puedes marcar distancia sin humillar, puedes corregir sin convertir al otro en enemigo. Esto es madurez. Y la madurez no es un estado, es una decisión repetida. Para vivir así, hace falta una práctica pequeña, una práctica que parece insignificante, pero cambia el destino de muchas conversaciones. La pausa. 1 segundo, 2 segundos, antes de responder. Ese margen breve en el que el impulso quiere salir y tú decides gobernarlo. Ahí, en ese margen, la vida se vuelve distinta, porque la mayoría de los conflictos no nacen del contenido, nacen de la velocidad. La gente dice cosas que no habría dicho si hubiera respirado un instante. Y luego, para reparar, se gastan días, semanas o relaciones enteras. La pausa te devuelve elección. Y con la elección llega una pregunta silenciosa que vale más que cualquier réplica brillante. ¿Qué respuesta preserva mi dignidad? No la dignidad de ganar, sino la dignidad de seguir siendo la persona que quieres ser cuando la presión sube. Quizá tu respuesta sea breve, quizá sea un silencio, quizá sea una frase clara y limpia, quizá sea retirarte sin escándalo. Lo importante es que no sea una respuesta nacida de la herida, porque cuando respondes desde la herida, aunque tengas razón, suenas como una derrota. Hay personas que creen que la bondad es ingenuidad. Confunden la templanza con la debilidad, pero la templanza es una fuerza rara porque exige dominio propio. Devolver un golpe es fácil. Contener el golpe y responder con claridad es más difícil. No se trata de dejarse pisar, se trata de no descender al barro para demostrar que no tienes miedo. El barro mancha igual al que pisa y al que cae. El espíritu disciplinado elige no mancharse. Cuando alguien te provoca, puedes recordar algo que parece simple pero es profundo. Esa persona está mostrando su estado interior, no definiendo el tuyo. Su tono habla de su mundo. Su ansiedad habla de sus límites. Su agresividad habla de su falta de calma. Si tú respondes con lo mismo, has permitido que su estado se contagie, como si tu mente fuera una habitación sin ventanas. En cambio,
Si mantienes el criterio, te conviertes en una frontera. No bloqueas al otro como persona, bloqueas la contaminación emocional. Esto no es frialdad, de hecho, es humanidad verdadera, porque el ser humano que se gobierna puede mirar al otro con más amplitud, puede ver detrás de la conducta, puede decir: aquí hay una persona herida, confundida o cansada, y esa visión abre dos caminos. A veces el camino es ayudar, a veces el camino es poner distancia. Ambos pueden ser compasivos si nacen del criterio, no del resentimiento. La compasión también es una manera de cuidar tu energía. No tienes que educar a todos, no tienes que corregir cada error ajeno, no tienes que entrar en todas las discusiones. Hay una libertad inmensa en elegir tus batallas. El mundo está lleno de trampas de atención, comentarios diseñados para arrastrarte, debates que no buscan verdad sino victoria, conversaciones que solo quieren descargar frustración. La vida se vuelve más limpia cuando entiendes que no todas las invitaciones merecen respuesta. A veces, la respuesta más fuerte es no participar. Y cuando sí participas, participa con un estándar. Habla como quien construye, no como quien destruye. Habla para aclarar, no para herir. Habla para acercarte a lo correcto, no para alimentar tu orgullo. La palabra puede ser medicina o puede ser arma. En la disciplina, esto se vuelve claro. Si tus palabras rompen más de lo que reparan, no importa cuánta razón tengas, te estás empobreciendo por dentro. Hay una forma de dignidad muy antigua que conviene recuperar. Tratar bien incluso cuando no te tratan bien, no por sumisión, sino por soberanía. Porque si solo eres amable cuando es fácil, no eres amable, eres cómodo. La virtud se prueba en la dificultad. Y una amabilidad firme no es ser simpático, es no abandonar tu humanidad en la primera provocación, es mantener una mirada limpia cuando el otro mira con dureza. Es elegir no multiplicar el mal en el mundo solo porque te lo han ofrecido. Esto también transforma tu manera de vivir el día. Dejas de llegar a casa con la mente llena de conversaciones repetidas, dejas de rumiar respuestas que no dijiste, dejas de cargar con la tensión de haber actuado por impulso. Te vas sintiendo más ligero porque no te has traicionado, y cuando no te traicionas, el descanso es más profundo. Hay una paz especial en saber que, incluso bajo presión, actuaste con dignidad. Guarda la frase como un recordatorio de tu objetivo real. Triunfo sin perderme. No hace falta que el otro cambie para que tú permanezcas. No hace falta que el mundo sea amable para que tú seas noble. No hace falta que te comprendan para que tú te respetes. Y desde esa nobleza aparece el siguiente desafío: conservar la atención en medio del ruido, porque las relaciones, las noticias y las urgencias quieren una cosa: tu mente fragmentada. La mente fragmentada es fácil de manipular, fácil de cansar, fácil de derrotar. Por eso, ahora, toca proteger el recurso más valioso, tu enfoque. Hay algo que hoy se roba con más facilidad que el dinero y con menos ruido que una puerta abierta: tu atención. No hace falta que alguien te ataque para derrotarte. Basta con que te distraigan. Basta con que te fragmenten el pensamiento en pequeñas piezas, una notificación aquí, una conversación allá, un titular que te agita, una comparación que te pincha, solo un minuto que se convierte en media hora. Y cuando tu atención se rompe también tu día, porque un día imparable no se construye con velocidad, se construye con continuidad interior. El mundo moderno no te exige fuerza, te exige dispersión. Te ofrece 1000 estímulos para que no profundices en nada. Te da la sensación de estar informado mientras te vacía de criterio. Te mantiene ocupado para que no estés presente. Y esta es la trampa más elegante. Cuanto más estímulo consumes, menos dueño eres de tu mente.
No porque te falte inteligencia, sino porque tu inteligencia se queda sin espacio para respirar. La atención es un recurso limitado. Cada vez que la regalas, no solo pierdes tiempo, pierdes carácter. Porque el carácter se forma en la repetición, y la repetición requiere continuidad. Si tu mente vive saltando, tu vida se convierte en una serie de intentos incompletos. Muchos comienzos, pocas obras, muchas promesas, poca solidez. Y entonces aparece esa sensación tan común, cansancio sin resultados. No estás cansado porque trabajes demasiado. Estás cansado porque te interrumpes demasiado. Por eso, la frase que guía este tramo del camino tiene la severidad necesaria para despertar al espíritu. Protejo mi atención como protejo mi dignidad. Tu dignidad no es solo cómo te tratan los demás, es también cómo te tratas tú. Y tratarte bien significa no permitir que cualquier estímulo te arrastre. Significa no vivir como una puerta giratoria. Significa recordar que tu mente no es un lugar público, es tu casa, y en tu casa decides quién entra. La atención es, en realidad, el acto más íntimo de la libertad, donde pones tu atención, pones tu vida. Si tu atención está en el ruido, tu vida se convierte en ruido. Si tu atención está en el resentimiento, tu vida se vuelve amarga. Si tu atención está en la comparación, tu vida se vuelve insuficiente. Si tu atención está en tu deber, en tu trabajo, en tu práctica, en tu carácter, tu vida se vuelve sólida. Lo que miras te forma, lo que sostienes te convierte. El problema es que la mente no siempre sabe lo que le conviene. Persigue lo urgente, lo nuevo, lo que promete placer inmediato o la ilusión de control. Quiere revisar por 10ª vez, quiere saber qué dicen, quiere comprobar, quiere confirmar, quiere escapar de la tarea difícil buscando una recompensa rápida. Y esa recompensa rápida tiene un precio invisible. Te roba la capacidad de hacerlo profundo. Te roba la paciencia necesaria para construir algo valioso. La disciplina aquí no es una guerra contra el placer, es una defensa de tu propósito, porque el propósito necesita silencio interior. Necesita una franja de tiempo en la que no respondas a todo, en la que no estés disponible para el caos ajeno, en la que puedas hundir la mente en una sola cosa y dejar que esa cosa crezca. No hay obra seria sin profundidad, y no hay profundidad sin atención protegida. La protección empieza por una decisión, hacer una cosa a la vez. Parece obvio, pero hoy es casi una rareza. La multitarea se celebra como virtud, cuando en realidad es una forma de pobreza mental. Cambiar de foco constantemente no es eficiencia, es desgaste. El cerebro paga un costo por cada salto, y ese costo se acumula hasta que al final del día no puedes pensar con claridad, aunque no hayas hecho nada realmente exigente. Has gastado tu energía en transiciones, no en creación. Una mente entrenada no se define por la cantidad de cosas que toca, sino por la calidad de su presencia cuando toca una cosa. Puedes escribir una página con más valor que 100 mensajes. Puedes hacer una llamada con más impacto que 10 reuniones. Puedes avanzar una hora de trabajo profundo que equivale a una jornada entera de actividad dispersa. No porque seas mágico, sino porque has evitado el saqueo de tu atención. Para vivir esto, necesitas un ritmo, una forma simple de organizar la batalla, no una rutina de lujo, sino un estándar. El estándar podría ser este: bloques cortos de enfoque total, seguidos de descansos breves. En ese enfoque total, no negocias con el impulso de mirar, no compruebas, no solo un momento, te quedas, te sostienes. Y ese sostenerse es el entrenamiento más directo del carácter en tiempos de distracción. Porque el mundo te ha enseñado a saltar, tú te enseñas a permanecer. Permanecer no significa rigidez, significa lealtad.
lealtad a lo que elegiste hacer, lealtad a tu palabra, lealtad a tu futuro, y el futuro se construye en minutos que hoy parecen normales. Un día no se vuelve imparable con una decisión heroica, sino con muchas decisiones pequeñas, repetidas, invisibles. La atención es una de esas decisiones. También hay un silencio que debes recuperar, y no es el silencio exterior, es el silencio interior. Ese silencio no es ausencia de pensamientos, es ausencia de obediencia automática. Los pensamientos pueden aparecer como nubes. Lo importante es que no te muevan de sitio, que tú los veas y sigas con tu tarea. El entrenamiento es mirar el impulso de distracción como quien mira una ola. Viene, sube, baja y pasa. Si no la sigues, se va. Si la sigues, te arrastra mar adentro. El mundo te ofrece información como si fuera alimento, pero mucha de esa información es azúcar. Te da un golpe rápido, luego te deja vacío. La sobriedad mental consiste en elegir qué consumes. No todo lo que existe en tu pantalla merece tu mente. No todo lo que se discute merece tu energía. No todo lo que se comparte merece tu atención. Si no filtras, te conviertes en un recipiente. Y un recipiente lleno de basura no puede contener claridad. Aquí la disciplina se vuelve una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, respeto por tu trabajo, respeto por la calidad de tu vida interior. Decidir que ciertas horas son sagradas. Decidir que ciertos momentos no se negocian. Decidir que tu enfoque es más valioso que el placer momentáneo de comprobar qué pasó. Y cuando haces eso, ocurre algo inesperado. Recuperas una sensación de poder que no viene de dominar a otros, sino de dominar tu impulso. El enfoque también mejora tu manera de estar con las personas. Cuando tu mente no está partida, escuchas mejor, respondes mejor, no estás presente a medias. No haces de cada conversación un hueco para mirar otra cosa. La atención dignifica el trabajo y dignifica el vínculo. Y eso, en un mundo de prisas, es un gesto raro que muchos sienten como un lujo. Pero no es lujo, es humanidad. Proteger tu atención no significa aislarte del mundo, significa entrar en él sin perderte. Significa elegir momentos para informarte y momentos para construir. Elegir momentos para conectar y momentos para pensar. Elegir momentos para responder y momentos para crear. La vida se vuelve más limpia cuando cada cosa tiene su lugar, y el caos se reduce cuando dejas de reaccionar a todo como si todo fuera urgente. Guarda la frase como un guardia en la puerta de tu mente. Protejo mi atención como protejo mi dignidad. Que te acompañe cuando el impulso te pida escapar. Que te acompañe cuando sientas la tentación de fragmentarte. Porque tu atención es tu vida en forma de instante. Y si alguien puede robarte la vida sin tocarte, ese alguien será el ruido. Con la atención protegida, el día se vuelve más firme. Pero incluso el más disciplinado se equivoca. Incluso el más consciente se distrae. Incluso el más fuerte tiene un momento de caída. Y ahí entra el próximo paso, el que decide si un mal instante se convierte en un mal día. La capacidad de reiniciar sin culpa, de volver con rapidez, de levantarse sin drama. Porque no se trata de no caer, se trata de volver antes de que el caos se instale. Hay un momento en el que el día parece traicionarte, no por un gran desastre, sino por una pequeña grieta que se abre y se expande. Te distraes 5 minutos y de pronto has perdido 1 hora. Dices una frase con mal tono y la conversación se envenena. Pospones una tarea y el peso de la culpa te aplasta más que la tarea misma. Te prometes ahora sí y vuelves a caer en lo mismo. Entonces aparece ese pensamiento peligroso, el que convierte un tropiezo en rendición. Ya está, hoy no cuenta.
Y ahí se decide todo, porque no es el error lo que destruye el día, es la historia que construyes alrededor del error. La mente, cuando se siente culpable, busca castigo, y el castigo se disfraza de abandono. Abandonas el enfoque, abandonas la disciplina, abandonas tu estándar, como si el fracaso te hubiera quitado el derecho a intentarlo otra vez. Pero ese derecho no te lo quita el mundo, te lo quitas tú, y es una forma muy sutil de orgullo. Creer que, como no lo hiciste perfecto, ya no vale la pena hacerlo bien. Esa lógica es una trampa, porque la vida no se construye con perfección, se construye con retorno. Un espíritu firme no es el que nunca se desvía. Eso no existe. Un espíritu firme es el que vuelve rápido, el que no convierte un mal momento en una identidad, el que entiende que la disciplina no es una línea recta, sino una práctica constante de regresar al camino. Regresar es más importante que no caer, porque caer es inevitable cuando vives y te expones. Lo que define tu día no es el tropiezo, es lo que haces justo después. Aquí aparece una frase que corta la culpa como un cuchillo limpio. No necesito ser perfecto, necesito volver. Esta frase no te da permiso para la mediocridad, te da acceso a la continuidad. La continuidad es lo que crea resultados. La continuidad es lo que forma carácter. Y la continuidad no depende de no fallar, depende de no quedarte en el suelo cuando fallas. La caída, en la vida diaria, a menudo no es dramática. Es un pequeño desorden mental. Es una cadena de decisiones mínimas que se encadenan. Solo miro un momento, solo pospongo esto, solo respondo con ironía, solo me quejo un poco, y cuando te das cuenta, estás lejos de tu centro. El error más común es pensar que para volver necesitas un gran acto de voluntad, un ritual largo, una motivación extraordinaria. No. Para volver necesitas algo más sencillo y más real, un reinicio. El reinicio es un gesto humilde, no te explica, no se justifica, no hace teatro, solo vuelve. Y volver, cuando se hace con limpieza, te devuelve el control en cuestión de minutos. Hay una elegancia silenciosa en quien se equivoca y se corrige sin escándalo, porque el escándalo interior es otra forma de perder tiempo. La culpa excesiva es una distracción sofisticada. Te mantiene ocupado sintiéndote mal en lugar de ocuparte haciendo lo correcto. Un reinicio efectivo empieza por un reconocimiento sin juicio, no una autocrítica cruel, sino una constatación clara. Me he desviado. Esa frase tiene poder porque no lleva veneno. No dice, soy un desastre. No dice, nunca cambio. Dice algo objetivo, me he desviado, y lo objetivo siempre se puede corregir. Lo moralizante, en cambio, te ata, te convierte en personaje de una historia triste. Y tú no estás aquí para escribir tragedias internas, estás aquí para vivir con dignidad. Después del reconocimiento, viene una acción física pequeña. La mente se ordena mejor cuando el cuerpo participa. Un vaso de agua, una ducha rápida, abrir una ventana, caminar 2 minutos. Enderezar la espalda, no por superstición, sino porque el cuerpo le dice al cerebro, estamos volviendo. El reinicio necesita un símbolo, y el símbolo más práctico es el movimiento. Luego, una respiración consciente, no como adorno, sino como corte. 3 respiraciones que separan el antes de la hora. Inhalas y te traes de vuelta. Exhalas y sueltas el ruido. No intentas borrar lo ocurrido, lo dejas en su sitio. Lo ocurrido ya es pasado. No te sirve revivirlo, te sirve aprender y continuar. Y entonces llega la parte decisiva. Elegir la siguiente acción correcta, no la ideal, no la que arregla todo, no la que te hará sentir héroe, la siguiente, la que está al alcance, la que puede hacerse en silencio,
un mensaje claro para reparar un tono, un paso mínimo en una tarea pospuesta, un límite que marcas con respeto, un documento que abres y en el que escribes una línea, un retorno pequeño pero real, porque lo real cura, lo real te devuelve el derecho a respetarte. Este proceso parece simple, y lo es. Esa es su fuerza. Lo difícil no es entenderlo, lo difícil es ejecutarlo sin negociar con la culpa, porque la culpa quiere mantenerte atado a la escena del error. Quiere que sigas mirando el derrame en el suelo en lugar de limpiarlo. Quiere convertir el fallo en una sentencia. Y tú debes recordar, el fallo es un dato, no una identidad. Un dato se corrige, una identidad se sufre. Elige corregir. También es importante comprender algo. El día no se rompe por lo que hiciste mal, se rompe por la narrativa de «ya no tiene sentido». Esa narrativa es el verdadero enemigo. Es la voz que te dice «ya que fallaste, falla del todo». Y esa voz no viene de la realidad, viene de la comodidad disfrazada. Es una excusa elegante para abandonar el esfuerzo. Es una forma de rendición que se hace pasar por realismo, pero no es realismo. El realismo es aceptar el error y seguir. Hay una virtud profunda en rescatar el día, en no permitir que una mala hora se convierta en una mala jornada, en no permitir que una frase equivocada defina tu relación con alguien, en no permitir que una distracción defina tu productividad. Rescatar el día es una forma de honor, porque significa que no entregas tu destino a lo accidental. Significa que eliges, incluso tarde, incluso con cansancio, incluso con menos energía, seguir siendo tú. El reinicio también te enseña algo esencial. La disciplina no es una emoción, es una práctica. Hay días en los que todo fluye y es fácil, pero el carácter se forja en los días en que no fluye, en los días en que tienes que volver sin ganas, en los días en que la mente quiere quedarse en el suelo. Cada vez que vuelves, fortaleces un músculo invisible, un músculo que te servirá cuando lleguen desafíos más grandes, porque si aprendes a volver de lo pequeño, estarás preparado para volver de lo grande. No te pido que te perdones con frases dulces, te pido algo más serio. Retoma tu estándar, no con violencia, sino con sobriedad. La sobriedad es el mejor antídoto contra el drama. Si te equivocas, corrige. Si te distraes, regresa. Si te irritas, repara. Si pospones, empieza. No hace falta una ceremonia, hace falta un acto. Guarda esta frase como un salvavidas en medio del ruido. No necesito ser perfecto, necesito volver. Que te acompañe cuando el día se tuerza, que te acompañe cuando aparezca la tentación de rendirte. Porque el mundo no te derrota cuando caes, te derrota cuando decides quedarte caído. Y cuando aprendes a reiniciar, algo cambia. El final del día deja de ser una acumulación de culpa y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Porque el verdadero cierre no es dormir para escapar, es mirar con honestidad, extraer la lección, limpiar la mente y preparar el espíritu para mañana. Ahí nace el último movimiento, la reflexión serena que convierte una jornada, incluso imperfecta, en sabiduría. Cuando el día se apaga y el ruido exterior empieza a bajar, queda un tipo de ruido más difícil, el que llevas dentro. Es el murmullo de lo que no dijiste, de lo que dijiste de más, de lo que pospusiste, de lo que salió distinto a como querías. La noche, para muchos, no es descanso, es tribunal. Se tumban, cierran los ojos y la mente abre expedientes. Repite escenas, rehecha conversaciones, inventa respuestas, se acusa, se justifica. Y así, el cuerpo está en la cama, pero el espíritu sigue corriendo. Sin embargo, el final del día no está hecho para castigarte, está hecho para enseñarte. La noche no es un lugar para la derrota,
es un lugar para la claridad. Un día imparable no termina cuando acabas tus tareas, termina cuando recuperas tu mente. Y recuperar tu mente significa cerrar el ciclo, mirar lo vivido sin dramatismo, extraer la lección sin crueldad y preparar el corazón para mañana con dignidad. Porque si no cierras el día, lo arrastras. Y lo que arrastras se convierte en peso. El peso se convierte en cansancio y el cansancio se convierte en irritación. Así nacen días repetidos, no por mala suerte, sino por falta de limpieza interior. Hay una sabiduría antigua que casi nadie practica porque parece demasiado simple: examinarse. No como quien se humilla, sino como quien se entrena. Un guerrero limpia su arma. Un artesano revisa su herramienta. Un espíritu serio revisa su conducta. No para hundirse en culpa, sino para pulir el carácter. La revisión nocturna no es una condena, es un acto de responsabilidad. Es decirte, mi vida merece atención, mi mente merece orden, mi mañana merece una base limpia. Por eso, la frase que corona este camino no es un final meloso, sino una puerta firme. El día no termina para arrepentirme, termina para aprender. Esta frase cambia la textura de la noche, te saca del papel de acusado y te devuelve al papel de aprendiz. El acusado busca defensa o castigo, el aprendiz busca verdad, y la verdad, cuando se mira con serenidad, siempre libera. Aprender del día exige una forma particular de honestidad, una honestidad sin veneno. No se trata de decir soy un desastre, ni nunca cambio, ni todo me sale mal. Esa clase de frases no son honestidad, son violencia. La honestidad real es exacta. Nombra hechos y decisiones. Observa sin insultar. Corrige sin destruir. Porque si te destruyes a ti mismo cada vez que fallas, terminarás temiendo mirarte. Y quien teme mirarse no puede mejorar. La noche es el momento perfecto para hacer algo muy sencillo y muy poderoso: convertir la experiencia en sabiduría. No necesitas escribir páginas ni recitar promesas. Necesitas 3 preguntas limpias, respondidas con pocas líneas, como si fueras tu propio mentor. La primera: ¿qué hice hoy que fue correcto? No, ¿qué hice perfecto?, sino, ¿qué hice correcto? Esto entrena la gratitud y la justicia contigo mismo. Porque si solo ves lo que falta, te vuelves ciego a tu progreso. Y la ceguera al progreso mata la constancia. La segunda pregunta: ¿dónde me desvié? No para fustigarte, sino para localizar. El espíritu se corrige como un navegante, detecta la desviación y ajusta. Tal vez hablaste con dureza, tal vez te dispersaste, tal vez cediste al impulso, tal vez te callaste cuando debías hablar, tal vez te justificaste. Nómbralo con precisión, sin teatro. La precisión es el primer paso de la mejora. La tercera pregunta: ¿qué haré mañana para corregirlo? No un plan enorme, sino un gesto concreto, una acción que puedas cumplir, una frase que puedas practicar, un límite que puedas sostener, una tarea que puedas empezar antes de tocar el teléfono. La corrección real no nace de grandes discursos nocturnos, nace de pequeños actos al día siguiente. La noche prepara, el día ejecuta. Cuando haces esto, el día deja de ser un montón de hechos y se convierte en material de formación. Incluso un día difícil se vuelve valioso porque te ha mostrado algo, te ha revelado dónde eres fuerte y dónde eres frágil. Te ha enseñado qué te provoca, qué te distrae, qué te tienta, y eso es un regalo, aunque duela, porque lo que no se ve, no se cambia. El examen nocturno enciende la luz. Hay otra cosa que la noche permite, si la tratas con respeto: soltar. Soltar no es olvidar, es colocar cada cosa donde corresponde. Lo que no puedes cambiar, lo dejas en el pasado.
Lo que sí puedes mejorar, lo conviertes en intención para mañana. El resto lo sueltas. Si no sueltas, duermes con las manos cerradas. Y dormir con las manos cerradas es descansar a medias. El cuerpo duerme, pero el espíritu vigila. No hay paz ahí. Soltar también implica perdonarte de manera adulta. No el perdón fácil que excusa cualquier cosa, sino el perdón serio que dice: acepto mi humanidad, pero no renuncio a mi estándar. Ese equilibrio es raro. Muchas personas oscilan entre dos extremos. Se castigan hasta romperse o se justifican hasta estancarse. El espíritu fuerte hace una tercera cosa: se reconoce, se corrige y continúa. Continúa con más claridad, con más humildad, con más temple. En este cierre del día, también conviene recordar lo más elemental: estás hecho para dormir. Dormir no es una pérdida de tiempo, es la restauración de tu instrumento. Quien desprecia el descanso, termina despreciando su propia mente. Y una mente agotada es una mente fácil de arrastrar, más reactiva, más ansiosa, más impulsiva. Así que la disciplina no es solo trabajar, es también saber detenerse a tiempo. Saber decir: basta por hoy, ya he vivido lo suficiente de este día, ya he aprendido lo que puedo aprender ahora. La noche, cuando la limpias, se convierte en un refugio, no un refugio para escapar del mundo, sino un refugio para volver a ti. Y volver a ti es la condición para comenzar mañana con firmeza. Hay gente que se levanta cansada no por lo que hizo, sino por lo que pensó, por lo que rumió, por lo que sostuvo en la mente como una piedra. Cambiar el final del día cambia la mañana. Y cambiar la mañana cambia la vida. Aquí, la última frase debe sentirse como un cierre de puerta con suavidad, como una respiración profunda que deja todo en su sitio. Duermo como un guerrero, sereno, con la mente limpia, listo para volver. No es una pose, es una intención. Un guerrero no duerme con odio ni con ruido, duerme con preparación. Sabe que mañana habrá desafíos, pero no los anticipa con miedo, se prepara con orden. Mira lo vivido con serenidad, agradece lo correcto, aprende de lo torcido, decide un ajuste pequeño, suelta el resto y deja que el sueño haga su trabajo, porque la disciplina también es saber confiar en el silencio. Si hoy no fue perfecto, no importa. Si hoy hubo caos, no importa. Importa que has mantenido algo intacto, tu voluntad de vivir con dignidad. Esa voluntad, repetida, es la que convierte días normales en días fuertes. Y cuando llegue el próximo amanecer, no empezarás desde cero, empezarás desde lo aprendido, empezarás desde un espíritu más limpio, empezarás desde una mente que ya conoce el camino, elegir el tono, trazar la frontera, habitar el presente, convertir el obstáculo en entrenamiento, callar el ego, tratar con humanidad, proteger la atención, reiniciar cuando caes y, al final, aprender. Así se construye un día imparable, no por ausencia de problemas, sino por presencia de carácter.